Gracias por acompañarnos en Pasaje a Pasaje, presentado por Una Sola Verdad. Soy Juan Luis Roca y mi deseo es que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios mediante un estudio cuidadoso de las Escrituras, avanzando paso a paso por cada libro de la Biblia. Comencemos. Primero que nada, quiero aclarar que esta sección lo que busca es profundizar un poco más en el texto, analizarlo un poco más. No es tan reflexiva como la anterior. Aquí nos vamos a enfocar más en de qué trata el texto, qué es lo que quiere decir. En la anterior hay un poco de esto, pero aquí sí vamos a profundizar un poco más. Entonces, si no estás buscando algo así, pues está la otra sección que ya es un poco más reflexiva. En esta sí tal vez vas a querer tener un cuaderno o tal vez donde apuntar y por supuesto la Biblia en mano. No sé si prefieres tenerla física o si prefieres tener una tablet o un cuaderno, pero sí vas a querer tener la Biblia justo al lado. Pero bueno, comencemos. Muchas veces pensamos que los evangelios son simplemente biografías de Jesús. Sin embargo, Marcos, que es el evangelio que estamos estudiando, tiene un propósito mucho más específico. No está interesado en contarnos todos los detalles de la vida de Jesús. Marcos está escribiendo para responder una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? Desde la primera línea del libro, Marcos nos da la respuesta. No nos invita a descubrirla gradualmente y no nos deja en suspenso. Nos dice inmediatamente quién es Jesús y luego dedica el resto del evangelio a demostrarlo. Y vamos a analizar en este tiempo Marcos 1 del 1 al 8. El primer versículo nos dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este versículo es una de las declaraciones más importantes de todo el libro. La palabra principio puede entenderse de varias maneras. Por un lado, introduce el prólogo del evangelio. Por otro, señala el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Y además presenta el inicio de la proclamación de las buenas noticias que continuarán extendiéndose después de la resurrección mediante la predicación de la iglesia. Pero la atención de Marcos no se centra en la palabra principio, se centra en la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra griega para evangelio significa buenas noticias. En el mundo romano era utilizada para anuncios extraordinarios. Por ejemplo, el nacimiento de un heredero imperial, la victoria de un ejército, la llegada de un nuevo gobernante. Cuando Marcos utiliza esta palabra, está haciendo una afirmación radical. Las verdaderas buenas noticias para el mundo no son las victorias de Roma. Las verdaderas buenas noticias son Jesucristo. Como señala el comentario Mundo Hispano, el Evangelio es al mismo tiempo el mensaje proclamado por Jesús y el mensaje acerca de Jesús. Él es el anunciador y también es el contenido de las buenas noticias. Esto es importante. El cristianismo no comenzó como un sistema filosófico, no comenzó como un conjunto de reglas morales, comenzó como una noticia. Dios ha actuado en la historia. Marcos identifica a Jesús con dos títulos. El primero es Jesús. Era un nombre común en el siglo I, y muchos hombres se llamaban así. Por sí solo, el nombre no distinguía a nadie. Y el otro es Cristo. Aquí encontramos algo importante. Cristo no es un apellido, es un título. Proviene del término griego Christos, que equivale al hebreo Mesías, que significa ungido. Durante siglos, Israel había esperado al rey prometido por Dios. Al escribir Jesucristo, Marcos está declarando: Jesús es el Mesías esperado. La expresión que utiliza Marcos al final del versículo es aún más impactante: Hijo de Dios. Algunos manuscritos antiguos presentan variantes en esta frase, pero a lo largo de todo el Evangelio, Marcos deja absolutamente claro que considera a Jesús como el Hijo de Dios en el sentido más elevado. Marcos no presenta a Jesús simplemente como un maestro, un profeta o un reformador religioso. Lo presenta como el Hijo eterno de Dios. Es interesante observar que el lector conoce esta verdad desde el primer versículo, mientras que muchos personajes del Evangelio tardarán mucho en comprenderla. Los discípulos la entenderán lentamente.
Las multitudes la malinterpretarán y los líderes religiosos la rechazarán. Pero Marcos quiere que nosotros la conozcamos desde el principio. Ahora vamos a Marcos 1, 2 y 3. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Una vez establecida la identidad de Jesús, Marcos retrocede siglos atrás. El versículo 2 comienza así: como está escrito en el profeta Isaías. Aquí encontramos algo fascinante. Marcos no empieza la historia en Belén, ni siquiera empieza con Juan el Bautista. Como señala William Barclay, la historia comienza mucho antes. Comienzan los propósitos eternos de Dios. La venida de Cristo no fue una reacción improvisada al pecado humano, no fue un plan de emergencia, fue el cumplimiento de un plan anunciado por los profetas. Marcos menciona a Isaías, pero en realidad está combinando varios textos: Éxodo 23:20, Malaquías 3:1, Isaías 40:3. Esta práctica era común en el judaísmo antiguo. Lo importante no es la técnica de citación, lo importante es el mensaje. Dios había prometido enviar un mensajero antes de la llegada del rey. La imagen proviene del mundo antiguo. Cuando un rey visitaba una región, los caminos eran preparados, los obstáculos eran removidos, todo debía estar listo para la llegada del monarca. El comentario de Mundo Hispano señala que la imagen también puede reflejar la costumbre de despejar el camino para una procesión real, pero aquí la preparación es espiritual. El camino que necesita ser enderezado es el corazón humano. Hendrickson enfatiza que los obstáculos que debían removerse eran la autosuficiencia, la justicia propia y la resistencia a Dios. Aquí encontramos una de las declaraciones cristológicas más profundas del pasaje. En Isaías, el camino preparado es para Yahvé. En Malaquías, el Señor que viene es Yahvé. Sin embargo, Marcos aplica estos textos a Jesús. El nuevo comentario bíblico del siglo XXI señala que Marcos identifica inmediatamente a Jesús con el Señor del Antiguo Testamento. Esta no es una afirmación menor. Marcos está diciendo: el Dios que prometió venir a salvar a su pueblo ha venido, y ha venido en la persona de Jesucristo. Ahora vamos a los versículos 4 al 6. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Después de 4 siglos de silencio profético, aparece Juan, y aparece exactamente donde las Escrituras habían anunciado: en el desierto. ¿Por qué en el desierto? El desierto ocupa un lugar importante en la historia bíblica. Fue allí donde Israel aprendió a depender de Dios, y fue allí donde Dios formó a su pueblo, y fue allí donde los profetas buscaron al Señor. El desierto de Judea era una región áspera, rocosa y desolada, muy lejos de la comodidad de las ciudades. Juan aparece en ese escenario porque su mensaje era una llamada a abandonar la falsa seguridad y volver a Dios. Luego dice que Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Aquí debemos evitar un malentendido. Juan no enseñaba que el agua produjera automáticamente el perdón. El bautismo era una señal externa de una transformación interior. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra bíblica implica mucho más que sentir remordimiento. Hendrickson explica que se trata de un cambio radical de mente y corazón que produce una transformación de la vida. No es simplemente sentirse mal por el pecado, es abandonar el pecado para volver a Dios. Aquí encontramos algo revolucionario. Los judíos conocían diversos levantamientos rituales. También existía el bautismo de prosélitos para gentiles que deseaban ingresar al judaísmo. Pero Juan les estaba diciendo a los propios judíos que ellos también necesitaban arrepentirse. Juan está eliminando cualquier confianza en la herencia étnica o religiosa. Nadie era aceptado por Dios simplemente por ser descendiente de Abraham. Todos necesitaban arrepentimiento, todos necesitaban gracia. Marcos describía a Juan vestido con pelo de camello y con un cinturón de cuero.
Este detalle tiene una función teológica. Esto recuerda inmediatamente a Elías. El profeta Malaquías había anunciado que Dios enviaría un nuevo Elías antes del día del Señor. Juan cumple esa función. No era literalmente Elías, pero vino con el mismo espíritu profético. Toda su apariencia anunciaba que las promesas de Dios estaban llegando a su cumplimiento. Luego leemos en los versículos 7 al 8. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y de saltar la correa de sus sandalias. Yo los bautizaré a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí encontramos la verdadera grandeza de Juan. A pesar de las multitudes, a pesar de su influencia, a pesar de su popularidad, no dirige la atención hacia sí mismo, la dirige hacia Cristo. Viene uno más poderoso que yo. Juan reconoce que toda su visión consiste en señalar a otro. Marcos, como Juan, comparten esta misma característica. Nunca buscan ocupar el centro de la escena. Toda la atención es dirigida hacia Cristo. No soy digno de desatar sus sandalias. Desatar las sandalias era una tarea reservada para los siervos más humildes. Juan dice que ni siquiera se considera digno de realizar este servicio. La distancia entre Juan y Jesús es inmensa. Finalmente, Juan declara: Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí aparece la diferencia fundamental. El agua puede simbolizar limpieza, pero no puede cambiar el corazón. Solo Dios puede hacerlo. El Nuevo Comentario Bíblico del siglo XXI resume la diferencia de esta manera. Juan realizaba un lavamiento externo. Jesús traería una transformación interior mediante el Espíritu Santo. El ministerio de Juan preparaba, el ministerio de Jesús transformaba. Juan señalaba el camino y Jesús era el camino. Juan anunciaba al Rey y Jesús era el Rey. Marcos 1, del 1 al 8 nos enseña al menos 4 verdades fundamentales. La primera, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Nada ocurre por accidente, todo forma parte del plan divino anunciado siglos antes. Número 2, Jesús es más que un maestro o profeta. Es el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Número 3, el arrepentimiento es la preparación adecuada para recibir al Rey. Nadie puede recibir correctamente a Cristo mientras se aferra a su rebelión. Y 4, solo Jesús puede transformar el corazón. Los rituales externos tienen valor únicamente cuando apuntan a la obra interna realizada por Dios. Marcos abre su evangelio con una escena aparentemente sencilla: un profeta en el desierto, un llamado al arrepentimiento, un bautismo en el Jordán. Pero detrás de esa escena se encuentra una declaración monumental. El Rey prometido ha llegado. El Señor anunciado por Isaías ha venido. El Mesías esperado por siglos está a punto de aparecer. Y el heraldo proclama a todos la misma preparación: arrepiéntanse, enderecen el camino, el Rey está llegando. Gracias por acompañarnos en este estudio de Pasaje a Pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.